a comenzar. Bueno, esta es más o menos una sala de adquisición donde vamos a encontrar un equipo spec. Miren, acá hay otro equipo spec de un solo cabezal y que tiene un gantry como bien pequeñito y que permite hacer estudios planares, pero además permite hacer una modalidad también tomográfica, o sea, spec. Tenemos el detector, ¿no es cierto? Tenemos el gantry, por el cual va a rotar, si es necesario, y para hacer los estudios planares, esta camilla con el va a hacer este avance hacia adelante y hacia atrás. Luego acá tenemos el computador de adquisición. En este computador vamos a tener que ir ingresando todos los parámetros para la adquisición de este estudio. Vale decir, número de cuentas. Recuerden que ya les voy a ir explicando eso cuando vayamos viendo los tipos de imagen, de estudio y de imágenes, por supuesto, donde yo tengo que ingresar, aparte del nombre, cuál es el isótopo para que ¿no es cierto?, haya una cierta ventana de adquisición. También tenemos que ver eh, los exámenes que se van a ir adquiriendo. Vamos a tener que ingresar el número de cuentas, cuáles son las imágenes, todo el protocolo de adquisición. Pero luego también tenemos un computador que es el de procesamiento, donde se realizan, están todos los protocolos de los distintos exámenes que se pueden realizar en el sentido del procesamiento. Te permite, ¿no es cierto? Y está muchos protocolos, por ejemplo, de cardíaco, y está todas las instrucciones para ir procesando ese estudio de cardíaco. Entonces, la verdad es que no es difícil, ya no es difícil. Y, por supuesto, en los estudios tomográficos me permite realizar la reconstrucción del estudio. Muy similar, ¿no es cierto?, a cómo se realiza en escáner. Chicos, me está escribiendo la decana. Denme un minutito para responderle, ¿ya? Ya, ahora sí. Entonces, haciendo un recordatorio de lo que vimos cuando vimos equipo la, la última semana, eh, tenemos el detector, va a estar conformado por un colimador, por tubos fotomultiplicadores, todo el sistema, ¿no es cierto?, eléctrico, y entre el colimador y los tubos fotomultiplicadores tenemos el cristal de centelleo, que es el que va a, ¿no es cierto?, convertir la señal de la radiación gamma en un haz luminoso. ¿Ya? Esto es como para además ir haciendo un recordatorio. Bueno, y la función del colimador era direccionar el haz gamma, ¿no es cierto?, hacia el cristal. Entonces aquellos que van más dispersos, ¿no es cierto?, en otro sentido, van a ser detenidos por el colimador. Van a pasar al cristal de centelleo, se van a convertir en luz. Esta luz va a pasar primero, antes de llegar entrando al fotomultiplicador hay un fotocátodo que lo va a convertir en una señal eléctrica, va a pasar por los fotomultiplicadores y se van a multiplicar, ¿no es cierto? Va a salir un amplificador de señal, vamos a tener un amplificador de señal y vamos a tener pulsos. Dijimos que íbamos a tener pulsos de posición y también de la energía, que va a discriminar cuál de estos pulsos de posición son los que finalmente van a formar la imagen. ¿Por qué?
porque va a depender de la señal. Por ejemplo, si viene, acá viene un pulso de posición, pero que su energía de este pulso corresponde o está bajo o fuera del rango de adquisición del tecnecio, lo va a eliminar, y en el analizador de pulso, estos pulsos de posición no van a formar parte de la imagen, que en este caso es una imagen planar de manos. ¿Ya? Entonces vamos a tener radiaciones directas, vamos a tener radiaciones dispersas y radiaciones atenuadas, ¿ya? Tanto las directas, las que van a ir en forma paralela, van a pasar como el colimador, y aquellas dispersas, pero que sean paralelas, van a llegar. En cambio las atenuadas van a ir quedando, y algunas de estas dispersas que no vayan en el sentido, claramente van a quedar también, el colimador las va a filtrar, ya no las va a dejar y no van a formar parte. Por tanto, hay que tener mucho cuidado. Yo les mencionaba con el cristal de centelleo, uno nunca deja el cristal en directo, siempre con el colimador. Yo no puedo sacar el colimador y dejar el detector, a no ser que vaya a ser un control de calidad en el cual no necesite el colimador, pero si yo termino mi trabajo, no puede quedar el detector sin colimador, por la sensibilidad del cristal. Es muy sensible, ¿ya? En cuanto a que a cualquier golpe, cambios de temperatura o humedad que se moje, etcétera. Entonces hay que tener mucho cuidado con el cristal de centelleo. Pero a la vez es muy sensitivo, por tanto percibe, ¿no es cierto?, la radiación gamma de manera muy óptima. ¿Ya? Y lo que ya sabemos que hace, que va a convertir la energía de los rayos gamma en luz visible. Más o menos dice que un rayo gamma de 140 keV, en este caso que es la energía del rayo gamma que emite el tecnecio, produce más o menos hasta 5000 fotones de luz visible. Ya es bastante sensitivo también y sensible en ese aspecto. Ahora, siempre que yo voy a hacer la adquisición de un estudio, lo ideal es poner al paciente o la zona que yo voy a estudiar siempre lo más cerca del detector. Nunca tenemos que hacer, claro, nunca aplastar al paciente claramente, pero siempre lo más cerca al detector el paciente o el órgano en el que vayamos a estudiar. Ya, porque mientras más lejano, vamos a ver, ¿no es cierto?, que se pierde definición. Miren, hay una pérdida de la definición, en cambio, mientras más cerca, y lo podemos comprobar si vemos estas imágenes. Esta imagen de un SPECT, esta es una imagen de cerebro, de un SPECT de cerebro, a 30 centímetros, miren, comparemos la definición a 30 centímetros y a 5 centímetros. Acá igual. Entonces, mientras más lejano, vamos a ir, mira el perfil acá que se forma, vamos a ir perdiendo, hay más penumbra, vamos a ir perdiendo definición de la imagen que vamos a obtener. Por tanto, es muy importante tener en cuenta eso, siempre lo más cercano. De hecho, hay algunos equipos muy modernos que automáticamente tiene sensor y lo va acercando siempre al detector lo más cercano al paciente. Hay otros, ¿no es cierto?, ya no tan modernos, pero que se utilizan mucho todavía, que uno tiene que ir acercando el detector o ubicar al paciente siempre lo más cercano al detector. Con esta imagen creo que este concepto les va a quedar muy claro la importancia de que siempre esté el paciente lo más cercano al detector. Bueno, de acuerdo a la imagen que nosotros vamos a, o posiblemente podemos obtener, en el fondo, vamos a poder hablar de la calidad de la imagen. Entonces, la calidad de la imagen que vamos a obtener está muy relacionada, bueno, claramente con aspectos técnicos del equipo, pero en cuanto a la adquisición propiamente tal del estudio, al número de cuentas que va a detectar el equipo, este detector, ¿no es cierto?, de centelleo. Mientras más cuentas podamos adquirir, por ejemplo, en una imagen estática, mejor. Miren, esta imagen, que este es un fantoma de control de calidad, pero suponiendo que este es un estudio de un paciente, comparemos que este estudio lo estamos haciendo con 50.000 cuentas, o 5 kilocuentas, y este con 2.000 cuentas, o sea, 2 millones de cuentas, perdón. Entonces, comparemos la definición, la calidad de la imagen, ¿ya?
claramente esto va a estar determinado también con el tipo de estudio. Si necesitamos hacer un estudio estático o un estudio dinámico, ¿ya? Pero mientras más cuentas tenga cada imagen que se va a ir adquiriendo en el estudio, vamos a tener una mucho mejor calidad de imagen, ¿ya? ¿A qué nos vamos a referir con las cuentas? Las cuentas las detecta el equipo de acuerdo a los fotones gamma que por su trayectoria pasaron realmente el colimador y formaron parte y que tenían la energía correspondiente, ¿no es cierto?, a la ventana que se había determinado y que forman parte del estudio, ¿ya? Entonces, como cada señal que recibe el detector lo denominamos cuenta. ¿A qué corresponde? A los fotones que se transformaron en una señal luminosa, que finalmente en un pulso eléctrico y llegan a formar la imagen. A eso nos referimos a cuentas. Entonces nosotros cuando tomamos, por ejemplo, un estudio de mano, una mano, por ejemplo, en un cintigrama óseo y ponemos una imagen estática, como yo les explicaba, yo no digo por ejemplo, en rayos que decimos ya tanto kilovoltaje, miliamperes, no, acá el parámetro por el cual vamos a determinar cómo vamos a tomar esta imagen es por las cuentas. Vamos a decir una imagen de 500.000 cuentas, de 1.000.000 de cuentas, de 2 millones de cuentas, de acuerdo al estudio. Ya más o menos está predefinido, ¿no es cierto?, cuánto es la cantidad de cuentas que necesito por cada uno de los estudios. Pero también, por ejemplo, para las imágenes estáticas o cierto tipo de adquisiciones, nosotros podemos poner o cuentas o tiempo. Ya lo vamos a ver eso, ¿ya? Pero a eso nos referimos con la cuenta. La calidad de imagen va a estar relacionada con el número de cuentas que va a ser detectado en la adquisición de esa imagen. Dudas, por favor, me van interrumpiendo y las vamos aclarando inmediatamente. Por tanto, debe existir un equilibrio entre la actividad del radiofármaco que le vamos a administrar al paciente con la sensibilidad y resolución de todo el sistema de detección para lograr, ¿no es cierto?, una buena calidad de imagen, o sea, una cantidad de cuentas en esta adquisición necesaria para entregarme una buena calidad de imagen. Esto va a depender claramente del tipo de estudio. Estudios de estáticos, o sea, donde voy a adquirir imágenes estáticas, yo puedo y necesito tener más cantidad de cuentas que por imagen en un estudio dinámico, porque lo que yo quiero observar de ese paciente son distintas cosas. En uno quiero ver la morfología, la anatomía. En otro, quizá en un estudio estático, no me interesa tanto esa anatomía, sino que la función que está desarrollando ese órgano. ¿Ya? Entonces, de eso va a depender. ¿Ya? Debe haber un equilibrio entre la actividad del radiofármaco que le administro al paciente con la sensibilidad del estudio y con el propósito de ese estudio para lograr la calidad de imagen necesaria para que ese estudio tenga, ¿no es cierto?, sea útil para realizar un diagnóstico al paciente. Insisto, va a depender del tipo de estudio. ¿Es un estudio estático? ¿Es un estudio dinámico? ¿Ya? Eso va a depender. Y lo vamos a ir viendo, ¿no es cierto?, cuando vayamos viendo los distintos sistemas y los distintos procedimientos que se realizan en medicina nuclear, cuál va a ser ¿no es cierto?, la cantidad de cuentas o los tiempos que vamos a ir necesitando para la adquisición de los distintos protocolos de adquisición. En base a eso, y como ya les he ido mencionando, vamos a tener distintos tipos de imagen, que en el fondo van a estar relacionados con los distintos tipos de estudios que existen. Entonces vamos a tener estudios estáticos, donde vamos a obtener claramente imágenes estáticas. Vamos a tener estudios dinámicos, donde las imágenes que vamos a obtener son imágenes de estudios dinámicos. Estudios SPECT, imágenes SPECT, o barrido de cuerpo entero o whole body, también se denomina el barrido de cuerpo entero, que principalmente lo utilizamos en los cintigramas óseos, pero también las linfocintigrafías. Hay otro tipo de estudios que también realizamos whole body o barrido de cuerpo entero. Los estudios estáticos
lo que hacemos es obtener acá tenemos un estudio con 4 imágenes estáticas. Por ejemplo, este es un estudio de riñón. Tenemos una imagen PA, una imagen AP y ambas imágenes oblicuas, oblicua posterior derecha y oblicua posterior izquierda. Acá tenemos un estudio de una imagen AP de tiroides. Si ustedes se fijan, acá está en tonos grises, acá en colores, porque el computador de procesamiento me permite procesar las imágenes finalmente o en escala de gris o en colores. Ya está como predeterminado ciertos estudios que se procesan en colores y cuál es la tonalidad de los colores, ¿ya? Pero a mí generalmente, particularmente para hacer un buen análisis, siempre yo me quedo con la escala de grises, ¿ya? Entonces, este estudio estático, por ejemplo, este es un estudio renal estático, donde se toman 4 imágenes estáticas. Para la tiroide igual, se toman 4, una AP con marca, que ya vamos a ver a qué se refiere cuando veamos los estudios endocrinos, y una oblicua de tanto de anterior derecha como anterior izquierda en el caso de la tiroide. Este es de riñón. Entonces, este estudio, para realizar cualquiera de estos dos estudios, se hacen 4 imágenes estáticas, o sea, imágenes donde yo voy a acercar el detector lo más cercano posible a la estructura que quiero evaluar y hago una adquisición, una sola adquisición, acumulando cuentas. Termino la adquisición PA, por ejemplo, y posiciono al paciente para la adquisición AP, y así sucesivamente para estas 4 imágenes. Entonces, en el fondo, ¿qué es lo que hago? Hago una acumulación de cuentas por cada una de las imágenes. Y esta es adecuada cuando la distribución del radiofármaco, yo puedo realizar un estudio estático, cuando la distribución del radiofármaco en ese órgano tiene una cinética lenta. ¿Ya? Ahí lo hago. Entonces, cuando tengo una cinética lenta del radiofármaco, como es el caso acá del DMCA, este radiofármaco se llama DMSA, los nombres son largos, pero por lo general se utilizan las siglas de los radiofármacos. Este es un DMCA marcado con tecnesio 99 metestable. Y este fármaco, una vez que es administrado al paciente, se demora en ser captado, tiene una cinética lenta, llega a los riñones, es captado por los riñones, hay que esperar un tiempo para que tenga una captación adecuada y óptima, y luego permanece ahí durante un tiempo y luego es eliminado. Por tanto, este fármaco, su comportamiento en los riñones me permite que mi estudio sea estático, ¿ya? ¿Por qué? Porque su distribución, su biodistribución de este radiofármaco en los riñones es de una cinética lenta. Y acá, ¿cuál va a ser la valoración o el análisis que yo voy a realizar en este tipo de estudios? Es visual, voy a observar, pero también puedo hacer una cuantificación, por ejemplo, generando ROI de interés en los riñones y obteniendo información cuantitativa, ¿ya? Que lo vamos a ir viendo. ¿Cuál es la información cuantitativa cuando vayamos viendo cada uno de los estudios? Por ejemplo, para el riñón, para la tiroide, etcétera. Acá les estoy mostrando solamente los tipos de estudios, que en el fondo me van a entregar distintos tipos de imagen en los scintigramas de medicina nuclear. Por tanto, cuando yo voy a ingresar a mi computador de adquisición, voy a ingresar el nombre del paciente, su RUT, su número de identificación, voy a ingresar qué estudio quiero hacer, voy a poner, ¿no es cierto?, estudio estático, cuál es el radiofármaco que voy a utilizar en el sentido, más que nada en el isótopo, para que la ventana de energética, acuérdense, el analizador de energía, me centre solamente y me permita la adquisición de los rayos gamas que están dentro del rango del tecnesio. Pero para hacer la adquisición propiamente tal de estos estudios, me va a parecer algo similar a esto, que en el fondo va a depender claramente de cada equipo, pero es más o menos el estándar. Bueno, un estudio estático, por ejemplo, yo voy a poner acá riñón. Vista anterior, la vista anterior o la PA. Tiempo de adquisición y cuenta. Acá en las imágenes estáticas me permite las dos opciones.
o tiempo o cuentas. Por ejemplo, yo este estudio me queda ideal con 300.000 cuentas, o con 400.000 cuentas, o con 500.000 cuentas. Va a depender del equipo muchas veces, de la cantidad de los fotomultiplicadores, pero uno ya está establecido más o menos en los equipos con cuántas cuentas se debe realizar cada una de las imágenes. Pero por lo generalmente entre los riñones y la tiroide, uno entre 300.000 o 500.000 cuentas es el rango de adquisición. Pero también me dice tiempo. Idealmente está establecido que una imagen estática con 5 minutos de adquisición debería tener la cantidad suficiente de cuentas. Entonces yo pongo acá, pero por lo general las cuentas están determinadas en milisegundos. Entonces, 5 minutos son 300 milisegundos. Entonces, por ejemplo, yo acá podría poner AP, imagen AP, tiempo de adquisición 300 milisegundos, que van a ser 5 minutos. Cuentas, 300.000 cuentas o 500.000 cuentas, de acuerdo a lo que esté determinado. Matriz. La matriz, yo les decía en alguna clase anterior que idealmente para los estudios estáticos, siempre hablamos de una matriz de 256 por 256 o 512 por 512. Las matrices son 64 por 64, 128 por 128. Por lo general esas dos matrices las trabajamos, y principalmente las 64 por 64, en los estudios dinámicos y SPEC. Y de la matriz 256 o 512 para los estudios estáticos, porque ahí yo más que tener una adquisición de las cuentas, necesito también que haya una mayor resolución, definición del estudio. Entonces eso me lo da una matriz más grande, ¿ya? Entonces, los estudios estáticos en este caso, por lo general, los vamos a trabajar con matrices 256 o 512 por 512. Yo por lo general la trabajo con matriz 256 por 256. Y acá vamos a tener el parámetro para la vista anterior. Se va a hacer la adquisición de la vista anterior y luego ingreso los datos para las siguientes vistas que yo vaya a ir adquiriendo. Cada adquisición, ya sea de la P, de la PA, de la oblicua posterior, en este caso de la otra oblicua posterior, tengo que ir ingresando esa información. Entonces, hago una vista, lo adquiero, va a empezar la adquisición, va a terminar la adquisición. Ahora, ¿cuándo va a terminar la adquisición? Cuando se cumpla cualquiera de estos dos parámetros, o el tiempo, los 5 minutos, o el número de cuentas, ¿ya? Las 500.000 cuentas. Quizás las 500.000 cuentas, dependiendo de cómo fue la captación del paciente, se va a realizar en 2 minutos. Quizás se va a demorar en 4 minutos. Bueno, no importa. Cumpliéndose cualquiera de estos dos parámetros, o el tiempo o las cuentas, el equipo se detiene. Ahora, si pasan 5 minutos y llegamos a obtener solamente 300.000 o 200.000 cuentas, porque ahí hay algo en el paciente, entonces eso también nos da un pie de que la adquisición, la captación del paciente no estuvo óptima, que puede haber sido por algo del paciente o por quizás también nuestro fármaco no quedó bien marcado, pero eso ya igual lo vamos a determinar porque podemos ver que no hay solamente una imagen así, claramente en los riñones, sino que también vemos circundante, y ahí es porque claramente hay un problema, ¿no es cierto?, en la captación del radiofármaco que se pudo haber debido a una mala marcación. Entonces terminamos esta primera adquisición, giramos el detector hacia a la otra posición que vamos a adquirir, ingresamos los datos de la otra adquisición y comenzamos la adquisición. Terminamos esa adquisición, rotamos el equipo hacia la otra adquisición y vamos ingresando, y así sucesivamente con todas las imágenes estáticas en un estudio estático que vamos a ir realizando. ¿Les quedó claro? ¿Hay alguna duda? No, profe. ¿Bien claro? Sí, profe, todo bien, gracias. Ya, qué bueno. Bueno, también tenemos estudios dinámicos. Y los estudios dinámicos, por ejemplo, acá tenemos un estudio dinámico. Y un estudio dinámico son varias imágenes que voy a ir adquiriendo en un periodo de tiempo, en forma secuencial. Por ejemplo, comienzo esta adquisición,
adquiere una cierta cantidad de imagen, corta y automáticamente, inmediatamente comienza esta otra adquisición. Entonces, por ejemplo, este es un estudio de glándulas salivales. Yo acá puedo ir viendo la captación de las glándulas salivales. Acá en un tiempo X0 no había captación de glándulas salivales prácticamente, muy poquito, acá vemos. Pero mira, a medida que voy haciendo la adquisición se me van marcando más. ¿Se fijan? Y miren, acá ya empieza a desaparecer incluso las glándulas salivales. Acá me empieza a aparecer la tiroide. ¿Por qué? Porque es el mismo fármaco. O sea, en el fondo es tecnesio 99 metastable. Recuerden que la biodistribución del tecnesio 99 metastable era glándulas salivales, también se fijaba en la tiroide, plexos coroideos, etcétera, etcétera. ¿Ya? Mucosa gástrica. Entonces vamos viendo acá la llegada, la captación de las glándulas salivales y la eliminación. Por tanto, acá voy a obtener, acá tenemos un estudio dinámico renal. Hay con otro fármaco que yo puedo hacer un estudio dinámico renal. Entonces voy a obtener varias imágenes en forma secuencial en un cierto periodo de tiempo. ¿Ya? Y cuando se hace este estudio o este tipo de estudio y voy a obtener este tipo de imágenes, cuando la cinética del radiofármaco es rápida en ese órgano, o sea, y va produciendo cambio. Acá yo voy viendo la captación, y acá deben ser entre una imagen y otra, cada imagen debe ser de 2 minutos, porque este es un estudio dinámico, son 30 frames de 15, sí, 2 minutos cada uno. Entonces, acá empiezo, espérenme, 2 minutos, termina esta adquisición de 2 minutos automáticamente y secuencialmente comienza esta adquisición de estos otros 2 minutos y así, hasta completar el tiempo de adquisición del estudio. ¿Sí? Entonces acá la cinética del radiofármaco es rápida. Por tanto, yo debo ir haciendo la adquisición en forma rápida. Y acá yo administro el radiofármaco, inmediatamente comienzo la adquisición. No puedo esperar como en el estudio estático, que yo administro el radiofármaco, espero que sea captado al paciente y luego de un lapso de tiempo recién comienzo con la adquisición. Por ejemplo, en ese estudio renal que yo les mostré, el estático renal, administramos la dosis al paciente y a las 2 horas post administración del radiofármaco comienzo recién la adquisición. Por ejemplo, en el de tiroides estático, administro el radiofármaco, a los 20 minutos recién comienzo la adquisición. En cambio, en los estudios dinámicos, uno dice generalmente usa el concepto de administrar la dosis bajo cámara, o sea, bajo el detector, porque administro la dosis e inmediatamente comienzo la adquisición. ¿Sí? ¿Me entienden la idea? Sí, ¿Por profe. qué? Porque hay una cinética rápida entre que uno administra la dosis, es captada por el radiofármaco y finalmente es eliminada. Tengo un lapso de tiempo corto que va a ir variando claramente de cada estudio dinámico que hay y en base a eso yo voy a ir generando en mi programa, ¿no es cierto?, en mi computador de adquisición, cuál va a ser la forma o el protocolo de adquisición. Yo les puse acá, esto los hice yo, pero es más o menos los parámetros que uno tiene que ir llenando. Por ejemplo, vamos a tener acá un estudio dinámico de glándulas salivales, que es un estudio dinámico. Entonces, estos estudios pueden ser tomados en una sola fase, por ejemplo, como el estudio de glándulas salivales, o en más fases el mismo estudio. Les voy a dar el ejemplo, pero lo vamos a ver con mayor claridad cuando vayamos viendo cada uno de estos estudios. Por ejemplo, la fase 1. Cada uno de estos recuadros que yo obtengo de estas adquisiciones se denominan frames. ¿Ya? Entonces, acá este estudio lo voy a hacer con 15 frames. Este estudio que va a ser glándulas salivales. Ya, este estudio es de una sola fase. Entonces, ¿cuántos frames o adquisiciones voy a hacer? 15. Y acá pongo 15. ¿Cuánto tiempo va a tener cada frame en segundos? Yo necesito que acá, en este estudio, que cada frame sea de 120 segundos, o sea, de 2 minutos. Entonces acá pongo los frames en segundos, porque en este vamos a suponer que me lo tiene en segundos, quizá otro lo puede tener en minutos, no, pero por lo general está en segundos. 120 segundos.
Ahí en el dinámico, en el estático, les dije milisegundos, no, son segundos, por eso eran 300 segundos, que eran 5 minutos. Mira, me acabo de acordar la palabra que había utilizado. Entonces acá van a ser 120 segundos. ¿Qué matriz? Es un estudio dinámico. Acá podría trabajar con una matriz 128 o 64. Listo. Y con eso, esos parámetros de adquisición, realizo este estudio. Entonces, este estudio, acerco la gamma cámara y miro que esté bien en la zona del cuello y un poquito más centrado entre la zona, ¿no es cierto?, de la nariz y el cuello del paciente. Y ahí lo acerco bien y empiezo la adquisición. Y me va a ir adquiriendo solo 2 minutos, prum, termina, corta, automáticamente empieza 2 minutos, 2 minutos, 2 minutos, 2 minutos y así hasta que termina. Ya entre medio acá yo voy haciendo unos estímulos, pero eso no vamos a entrar ahora, sino cuando veamos este estudio. ¿Estamos claros? Así es. Ahora, hay otros equipos, perdón, otros estudios, como por ejemplo el renal, que no se hace en una sola fase. Bueno, acá les estoy mostrando un extracto del estudio, ya les estoy mostrando más la zona de captación. Pero por ejemplo el renal, ¿cómo se adquiere? El renal se hace en 2 fases. Entonces voy a hacer una primera fase que va a ser la fase de pool o angiográfica. Entonces voy a hacer la primera fase que va a ser 60 frames. 60 frames de 1 minuto cada uno, o sea, de 60 segundos, con una matriz de 64 por 64. Una vez que termine esa primera fase, automáticamente me va a empezar la segunda fase. En este caso voy a hacer la fase de captación y eliminación. Va a ser 116 frames. Tiempo de cada frame, 15 segundos. ¿Ya? Con una matriz de 64 por 64. Y ahí termino la adquisición. Ahora, después va a venir otra imagen estática que hay que tomar, pero no vamos a entrar en eso ahora. ¿Por qué yo acá pongo tiempo entre frames? Porque hay estudios que termino la primera fase, debo hacer una espera, por ejemplo, de 10 minutos, de 5 minutos, para recién comenzar la segunda fase. En el caso del renograma, que se denomina el estudio dinámico de riñón, la primera fase y la segunda fase se hacen en forma secuencial, ¿ya? O sea, el tiempo entre fases sería 0. No debo esperar nada. Termina esta primera fase donde adquirió los 60 frames de 1 minuto cada uno o 60 segundos y inmediatamente comienza la otra fase, que va a ser la de captación, que va a ser 116 frames de 15 segundos cada uno en una matriz de 64 por 64. Y una vez, y acá lo mismo, pongo al paciente, pongo el detector, porque se fijan que acá siempre está adquiriendo en el mismo lugar, en los estudios dinámicos. Entonces pongo el detector lo más cerca en la zona de estudio, que acá lo ideal es que abarque los riñones y la vejiga, es como centrar en una... Acá no hay líneas para centrar, sino que yo calculo y determino el colimador en esa zona, y es como que estuviera tomando un abdomen simple, por ejemplo. Y terminé esta primera fase, no hay tiempo porque acá es 0, comienzo inmediatamente la segunda fase y ahí voy a tener todo un display de imágenes que, si vemos, van a ser 116 frames más 60, o sea, van a ser 176 frames, va a ser un display con las 176 imágenes o frames que adquirí en este estudio. Y luego esa imagen va a ir al procesamiento, etc. Ahí nos vamos al computador de procesamiento a procesar estudios dinámicos. ¿Ya? ¿Entendido? ¿Claro? ¿Alguna duda? Profesora, Dígame. ¿cuál es la función de la fase de pool? Ver cómo es la llegada, bueno, lo vamos a ir viendo ya en cada uno de los estudios. Es la llegada, cómo está la irrigación, la llegada, ¿no es cierto? En este caso va a ser el radiofármaco, pero es lo mismo como cuando llega la orina. Este estudio dinámico es para evaluar la función renal principalmente, no tanto la anatomía. Igual logramos evaluar anatomía, pero si queremos evaluar netamente anatomía, hacemos un estudio estático, de riñón. Entonces, acá en la fase de pool estamos viendo la llegada, la irrigación en el fondo del riñón. Y de captación sería la eliminación, ¿cierto? No, pues captado,
como capta el riñón y luego estamos simulando la función del riñón, po. Va llegando, ¿no es cierto?, la sangre, luego existe filtración, toda la función del riñón, hasta que finalmente vemos la bajada por los uréteres, que es que estuviéramos simulando que está, ¿no es cierto?, el riñón cumpliendo su función, porque ahí se va, ya finalmente se mezcla, se administra vía intravenosa, va por las vías, ¿no es cierto?, llega por la arteria aferente, llega al riñón, produce, de acuerdo al fármaco, o la filtración final, simplemente ay, se me fue la otra palabra, el traspaso de los tubos contorneados al riñón sí, y va a eliminar, y es como la formación de la orina, es como que estuviéramos viendo la función del riñón. Entonces, después lo que vemos por la bajada de los uréteres va a ser orina, pero que va al radiofármaco ya ahí. Entonces acá lo que vemos, toda la función renal, vemos la perfusión, que es la llegada, vemos la captación y la excreción renal, toda la función renal. No sé si me entendiste bien. Sí, profe, gracias. Ya, bueno, y estos son los estudios dinámicos que existen, estamos viendo acá, hay estudios dinámicos, pucha, vemos vaciamientos gástricos, vemos glándulas salivales en los riñones, hay distintos órganos nosotros que los estudiamos con estudios dinámicos. Luego vamos a tener los estudios SPEC. Aquí, por ejemplo, este es un estudio SPEC de cerebro, ¿ves? Cortes tomográfico. Acá un estudio SPEC óseo. Hay exámenes, por ejemplo, como el cintigrama óseo, que se toma el whole body, que ya vamos a ver que es el cuerpo entero, y además se centra la zona SPEC, aún acá en este caso principalmente en la columna. Ya es donde mayor utilidad tiene un estudio SPEC, o sea, la adquisición tomográfica en los cintigramas óseos. Antiguamente los estudios cerebrales se hacían con imágenes estáticas, pero imagínense, cero utilidad, igual que los estudios cardíacos. Ahora se hacen con estudios SPEC, bueno, y ahora también tenemos los PET, dependiendo de la patología que se quiere evaluar, donde vamos a hacer una adquisición tomográfica y luego se hace cortes, ¿ya? Entonces acá lo que estamos viendo es también la función de la corteza cerebral. Cuando veamos PET, 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 vamos a ver que hay una fusión de estudio que es un PET cerebral con un escáner cerebral, y ese estudio se llama PET-CT. Entonces vamos a ver muy bien tanto la anatomía por el TAC y el metabolismo, la función por el SPEC, y se fusiona esta imagen, pero eso lo vamos a ver al final del semestre. Y acá vamos a tener estudios cardíacos, donde vamos a poder generar cortes del corazón, ¿ya? Entonces acá vamos a poder ver las distintas paredes del corazón en distintos cortes, y vamos a poder ver, ¿no es cierto?, el metabolismo, y si hay zonas de no captación. Por ejemplo, acá hubiéramos una zona que no está así captante, ahí podríamos estar en presencia de un infarto, de una isquemia, etcétera. Ya también lo vamos a aprender. Nosotros acá en medicina nuclear la imagen la evaluamos de acuerdo a la captación que tenga, que captó, qué zona del cerebro captó, qué zonas tienen mayor captación o una normocaptación, que es la captación normal, ¿ya? Entonces, zonas de hipercaptación y de hipocaptación nos van a determinar ciertas o quizás posibles patologías, ¿ya? Para que se vayan adentrando ya en cómo uno va evaluando, eso lo vamos a ver en laboratorio, vamos a ir evaluando los estudios de cintigrama. Entonces, ¿Profe? dígame. Entonces, ¿una hipercaptación podría ser como un cáncer, un tumor? Por ejemplo, ¿cómo va a depender? Pueden haber hipocaptaciones o hipercaptaciones, pero por ejemplo, si me estás hablando de metástasis óseas o de algún nódulo hipercaptante, claro. Por ejemplo, en óseo, que es el estudio cintigrama óseo, el estudio que más realizamos y que una de las principales utilidades es la detección de metástasis óseas, o sea, de tumores óseos, ya sea por metástasis o como tumor primario, cómo se observa con una hipercaptación en el hueso.
pero también no es solamente, vemos hipercaptación, es cáncer, no, porque también podría ser una fractura, también podría ser una infección en el hueso. ¿Y de qué vamos a ver o cómo podemos llegar a determinar cuál es la patología? La clínica del paciente. Por eso, en medicina nuclear es muy importante una correcta anamnesis al paciente, porque yo le puedo, y eso es fundamental, chicos, en nosotros hacernos validar como tecnólogo, porque por ejemplo, si yo tomo un estudio óseo y veo distintas captaciones, por ejemplo, a nivel de la columna, y le pongo, eso nomás le mando al médico nuclear, el médico nuclear va a decir, pero, ¿qué es esto? Puede ser fracturas, puede ser metástasis, puede ser un montón de cosas. Pero mire, doctor, el paciente se cayó de 2 metros y se golpeó la espalda. Claro, si no hay antecedentes de oncológicos, claramente lo menos probable y lo último que se va a sospechar es que sea una metástasis. Ahora, si el paciente no ha tenido me está llamando el Cristian, pero de ahí lo llamo, no tiene ningún antecedente traumático, no tiene ningún antecedente oncológico, uno ahí podría decir, churra, y ahí el médico dice, ¿no será un tumor primario que está apareciendo y lo encontramos? ¿Se fijan? Entonces, la anamnesis del paciente, chicos, es fundamental en medicina nuclear, porque una hipercaptación me puede ser, como yo les digo, por ejemplo, en un cintigrama óseo, tumor, fractura, infección. ¿Sí? Entonces es importante cuando nosotros tenemos una ficha con los antecedentes del paciente, que después se las voy a mostrar, que también hice una más menotipo, pero que cada servicio la tiene ¿no es cierto?, diseñada de acuerdo a su forma, completar todos los datos. Entonces cuando el médico nuclear va a informar el examen, en su ficha ustedes le han entregado todos los antecedentes y les facilita mucho la función de él. Yo siempre digo, en medicina nuclear, nosotros le entregamos todo al médico nuclear, si casi con flechita, mire, y casi le decimos, esto es lo que tiene el paciente, ¿ya? Somos un gran aporte para el médico nuclear, el tecnólogo médico. Bueno, y en el computador de adquisición nos va a aparecer algo más o menos así. Ya, ¿qué SPEC? Por ejemplo, SPEC cardíaco. Vamos a ver que el SPEC cardíaco se toma tanto en esfuerzo como en reposo. Por tanto, acá tendríamos que poner SPEC cardíaco, esfuerzo o la fase de reposo en caso que fuese. Ya. La rotación, recuerden que en un SPEC el detector va a girar en torno a esa estructura. Entonces, va a ser una rotación en todo el contorno, o sea, en los 360 grados de ese órgano, o solamente en 180 grados. Por ejemplo, el SPEC cerebral hay que hacer la adquisición alrededor de todo el cerebro, o sea, 360 grados. En cambio, el SPEC cardíaco es desde la oblicua anterior derecha a la oblicua posterior izquierda, o sea, oblicua anterior derecha a la oblicua posterior izquierda. Por tanto, su rotación va a ser solamente de 180 grados. ¿Ya? Ahora, la rotación, ¿en qué sentido va? ¿En sentido del reloj o en sentido contrario del reloj? Entonces yo ahí marco sentido del reloj o contrario del reloj. La órbita, o sea, la órbita en la cual va a rotar el equipo, ¿va a ser circular o va a ser elíptica? Elíptica se refiere a que puede ser como una elipse, no circular, no manteniendo siempre el mismo diámetro desde el paciente en la rotación, desde el centro del paciente en la rotación, sino que yo puedo ir aquí, ir cambiando, que la rotación se vaya en unos lados acercando más, en otros alejando más, etc. Entonces ahí uno marca. Inicio, ¿a qué se refiere? ¿Cuál va a ser el ángulo de inicio? Porque el equipo SPEC cuando hace la adquisición automáticamente se ubica y empieza la adquisición. Va aquí en 0, en 180, en 270, etc. Y yo pongo en cuál va a ser el ángulo de inicio, en cuál se va a ubicar el detector y va a empezar a hacer la adquisición. Va a ir parando. Ahora, número de frame. Esta adquisición, ¿no es cierto?, tomográfica, ya sea en 180 grados o en 360 grados, ¿cuántas paradas va a tener? O sea, ¿cuántas adquisiciones va a tener?
Esto no es lo que adquiere en el cintigrama, ni en el cintigrama cardíaco, ni en el cintigrama esto ya es procesado. Estas son las imágenes ya procesadas, por si acaso. ¿Cuántas veces se va a detener? Entonces, si yo pongo, por ejemplo, 32 frames o 64 frames, que es por lo general la cantidad de frames con los que se trabaja, y de acuerdo a la rotación que yo le di, el equipo automáticamente va a determinar cada cuánto ángulo se va a ir parando para hacer las adquisiciones, o los frames, perdón, que yo solicité. Si yo acá pongo 32 frames en 360 grados, el equipo automáticamente determina y calcula cada cuánta angulación va a ir. Ya parte en 0, por ejemplo, va a angular cierta cantidad, que lo hace en forma automática, vuelve a parar, hace una adquisición. Sigue avanzando, hace otra adquisición. Él automáticamente determina la cantidad que tiene que ir avanzando para ir haciendo las adquisiciones. ¿Ya? Ahora, el tiempo de frame. 32 frames en 30 segundos, cada frame 30 segundos, 25 segundos, 45 segundos, etc. Por lo general, el promedio de un estudio SPEC, de la adquisición de un estudio SPEC, va entre los 25, 30 segundos a 40, máximo 45 segundos. O sea, perdón, minutos. Entre 25 minutos a 45 minutos, o yo diría más que nada entre 30 minutos y 45 minutos. Ese es el tiempo que más o menos dura una adquisición SPEC, ¿ya? Dependiendo si es un cardíaco, cerebral, etcétera, o óseo. Y la matriz en los SPEC, por lo general trabajamos con matriz 64 por 64, aunque he visto algunos equipos que hacen SPEC en matriz 128 por 128. ¿Ya? Entonces, todos estos más o menos son los parámetros técnicos que debemos, ya sea en un estudio estático, en un estudio dinámico, acá en este caso en un estudio SPEC, que debemos manejar para la adquisición de los distintos estudios que hay en medicina nuclear. También tenemos un estudio gatillado, pero que tiene relación con SPEC. Por ejemplo, este es un estudio cardíaco gatillado, que es igual, pero que se gatilla el estudio. ¿Qué se refiere que se gatille? Muchas veces, por ejemplo, en el estudio en el corazón, se administra el radiofármaco y este radiofármaco se va a fijar, principalmente lo que evaluamos es el miocardio. ¿Cuál es el miocardio? ¿Qué ventrículo es el miocardio? Chicos. Ambos ventrículos tienen miocardio. No, ¿No? sí, pero cardíaco. ¿a qué ¿Uno denominamos? Sí, Principal sí, el izquierdo. pero ¿a cuál El más grande denominamos? es- ¿A cuál se sí, pues sí, yo sé que ambos tienen, porque ambos tienen Izquierdo. las células. izquierdo sería porque es el más funcional, Pero el que es el más izquierdo, ¿no es potente. cierto? Y este es el que visualizamos. Mira, si ustedes se fijan acá, este es el ventrículo izquierdo en un corte de eje corto, que ya van a ver, no se preocupen de eso, ya lo vamos a ver. Y miren, y lo que se ve acá poquito captado es el derecho, porque, ¿no es cierto?, este es más grueso. Entonces, esto es lo que evaluamos principalmente, el ventrículo izquierdo. ¿Ya? Sí, en realidad la pregunta más correcta que les diría, de hecho, ¿cuál es el ventrículo que vamos a evaluar? Entonces, ¿por qué se hace a veces este estudio de SPEC cardíaco gatillado? Porque el ciclo cardíaco es muy breve, es muy cortito, entonces lo que nosotros queremos observar acá es, claro, cómo está la entrada y la salida en el corazón, ¿ya? Por tanto, vamos a acumular una cierta cantidad de ciclos por imagen. Entonces, gatillamos esta imagen, que ya se refiere a un corte, claramente, pero si fuera la imagen bruta que obtenemos, ¿no es cierto?, de cada una de las adquisiciones, si lo hiciéramos y valiera solamente un ciclo cardíaco, la cantidad de información, debido a la captación que va a tener, va a ser muy mala. Por tanto, acumulamos en cada adquisición por lo menos unos 8 ciclos cardíacos. O sea, gatillamos el estudio para que cada frame quede gatillado con 8 ciclos cardíacos. Entonces, la información que me va a entregar cada frame, cada imagen, se va a deber a 8 ciclos cardíacos. Y para eso, al paciente, cuando se le está haciendo la adquisición del estudio, ya está en el equipo SPEC,
se lo gatilla y se le pone, ¿no es cierto?, se le hace un electrocardiograma donde va a acumular 8 ciclos cardíacos, va a tomar esta información de estos 8 ciclos cardíacos y los va a convertir en una imagen en cada uno de los frames. Entonces, de esta manera vamos a tener más ciclos cardíacos entregándonos la información, ¿ya? Para poder realizar. Pero ya lo vamos a ver esto con detalle cuando veamos los estudios cardíacos. Posteriormente, mira, acá hay otro tipo de estudios con un gantry más. Se fijan, en cada una de las diapos les he ido poniendo distintos equipos para que vayan, ¿no es cierto?, ustedes viendo que hay distinta variedad de acuerdo a las marcas. Este es un Philips, ¿no es cierto?, hay General Electric, hay otra marca que es súper conocida también, se me fue. Siemens. Sí, hay Siemens, General Electric, Siemens, pero hay otro igual que el que teníamos acá. Se me olvidó ya tanto rato ya. Bueno, y otro tipo de estudio que hay, en el anterior, el protocolo de adquisición es igual que el SPEC, solamente que además se adhiere con los electrodos que se le pone al paciente para ir juntando cada ciertos ciclos cardíacos y me forma una imagen, pero es lo mismo, ya el mismo protocolo. Solo que en vez de poner un protocolo simple, uno pone el gatillado para que la información pase primero por el electrocardiograma que se le va haciendo, y hay un aparatito especial para hacer el gatillado, que es igual que hacer un electrocardiograma. Otro estudio que es el whole body o barrido de cuerpo entero, que voy a adquirir, por ejemplo, y que se toma principalmente aquí, que se toma desde la cabeza a los pies, independiente de porque se lo piden por un dedo de la mano al paciente, siempre el scintigrama óseo es de cabeza a los pies. Y se hace acá en este barrido de cuerpo entero que se denomina whole body. Y que en el fondo podemos, si es de 2 detectores, por ejemplo acá hay 2 detectores, 1 y 2, en una sola pasada hacemos tanto la vista anterior como la vista posterior. En cambio, cuando es de un solo detector nos demoramos más porque tenemos que pasarlo por anterior, después girarlo y pasarlo por posterior. ¿Ya? Y este es el estudio de whole body. Ustedes ven zonas de mayor captación, ¿cierto? Pero ya vamos a saber que hay zonas que por normalidad tienen esta mayor captación. Ya lo vamos a ver luego. Acá tenemos rodillas, caderas, etcétera. ¿Ya? Pero acá igual hay captaciones, hipercaptaciones que se denominan, o zonas hipercaptantes, o focos hipercaptantes, como quieran denominarlo, los médicos los denominan de todas esas formas, que están anormales en este paciente. Pero ya lo vamos a aprender a hacer eso. Y en esto, mi adquisición de whole body, yo pongo whole body anterior o anterior y posterior en caso que sea doble cabezal, ¿no es cierto? Pongo acá anterior y posterior. Y me pide estos datos: recorrido, centímetros por minuto, inicio y matriz. Acá, en las matrices de whole body, no trabajamos 64 por 64, 124 por... No, sino que acá se trabaja la 512 por 1024. Así es el tamaño de esta matriz, 512 por 1024, que es el doble de 512. ¿Ya? Esa es la matriz del whole body. La vista en este caso, si es solamente anterior o posterior, o anterior y posterior, que estamos adquiriendo en forma conjunta. El recorrido tiene relación a cuánto va a ser lo que va a avanzar el detector, y eso va a estar directamente relacionado con cuánto mide el paciente. Si el paciente mide 1,60 m, 1,70 m, 1,80 m. Es lo que yo voy a poner acá, 180, 160. Pero ojo, no puedo poner justo la altura del paciente. Si el paciente mide 180, yo pongo 200. Siempre le agregamos 20 centímetros más. Creo que 220 es el máximo de recorrido que tiene. Entonces ya con pacientes más altos, que es raro, un paciente de 2 metros, hasta 2 metros hay, 2 metros 5 me ha pasado alguna vez, y hasta 2 metros 20, y trataba de ponerlo bien justo el comienzo aquí en la calota craneal. ¿Ya? Uno pone 20 centímetros más ideal de la altura del paciente. Centímetros por minuto. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo quiero que vaya haciendo el recorrido? ¿Cómo va a ir avanzando?
Por lo general, para el óseo hablamos de 15 centímetros por minuto, 12 centímetros por minuto. Hay equipos que son de tan buena calidad o sensibilidad los fotomultiplicadores que hasta en 17, 18 centímetros por minuto avanza. Ya eso ya hay que establecerlo de acuerdo al equipo. Pero 15, 12, 17, 16... Y, por ejemplo, para las linfocintigrafías lo hacemos en 10 centímetros por minuto, 9, ahí uno lo vamos a ir viendo, pero a eso se refiere en centímetros por minuto. Y en inicio, ¿desde dónde va a comenzar a hacer el recorrido? Y por lo general es 0. Ya va a depender de la regleta que hay en el piso de la movilidad esta de wall body, de recorrido de cuerpo entero que tenga el equipo. ¿Ya? ¿Les quedó claro todo esto? Porque con esto ya vamos a empezar a ver ahora los exámenes de medicina nuclear y vamos a partir rápidamente viendo los cintigramas óseos. No, sí, vamos a alcanzar a ver y partir algo de cintigrama óseo, para que se queden con la idea. ¿Alguna duda de lo otro? ¿Chicos? Profe, yo tengo No, una profe. duda que Díganme. no alcancé a notar. Había hablado de los riñones. ¿Ya? Bueno, se hacen de 2 fases, dijo 116 frames, si no me equivoco. ¿Sí? Pero no te Pero preocupes de no eso, alcan- entiéndelo nomás, entiéndelo, que pueden ser de 2 Ah, fases ya. o de una fase. Ya vamos a ver cintigramas renales y ahí lo vamos a ir viendo con mayor detalle. Si es algo del concepto de imagen dinámica que quiero que te quede, o tú tienes duda en cuanto al examen propiamente tal del riñón. No quería saber más que nada de el tiempo entre cada frame nomás, porque eso fue como que Ah, no, que no alcancé a notar. entre cada frame, en el caso del riñón, hay 0. Termina la primera fase, Ah, ya. o sea, entre cada frame o de cada fase. ¿A qué te refieres? No, ¿cómo se llama? No, entre cada frame. No, pues no hay entre cada Porque, frame, no hay tiempo. Pues tú haces un frame de 2 segundos y automáticamente comienza el otro frame de la cantidad de segundos que tú determinaste que va a ser. Lo que hay tiempo es entre fase y fase. ya. Ya, profe. Pero en Entonces el caso del no. estudio renal, no hay tiempo entre fase y fase. Termina la primera fase, que la primera fase son 60 frames de 1 minuto cada frame, y automáticamente comienza la segunda fase, que es de 116 frames, 15 segundos cada uno. Ese es en el caso del estudio renal dinámico que se denomina renograma. Esos 15 Eso. segundos era lo que quería preguntar. Es de la segunda Gracias. fase, son los Sí. números de frame de la segunda fase. O perdón, el tiempo de frame de la segunda fase. Churra, ¿no? Gracias, Ya profe. nos pasamos en el tiempo. Ya, vamos a llegar hasta acá. Cintigramas óseos los vamos a ver ya de vuelta del receso, porque ya tienen que entrar al laboratorio, ¿verdad? Es que yo me embalo acá, chicos, ustedes me tienen que parar, porque a mí ustedes pueden notar que me fascina. Este es mi chiche, la medicina nuclear. Entonces me tienen que ir parando. Porque si no, esta profesora puede estar horas y horas hablando. Por eso uno se embala.